¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuendía está vinculado al CIDES, el Día Internacional de Lucha contra esta enfermedad, y por eso recibimos a la doctora Susana Cabrera. Ustedes van a ver en el gráfico, allí en el Zócalo, es directora del Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH-Sida, queda un poquito larga la Sí. sigla, pero bueno, eso es lo que quiere decir. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Hoy en un día especial, ¿cómo se para el país a nivel regional y a nivel mundial con relación a esta enfermedad? ¿Qué índice de contagio tiene? ¿Cómo ha evolucionado la sociedad uruguaya en torno a una enfermedad que, lo conversábamos un poco fuera de cámaras, es muy conocida a nivel internacional y que sobre todo lo que tiene importante es que si nos cuidamos no la vamos a contraer, o las posibilidades de contraerla son casi mínimas? Claro. Sí, hay dos aspectos que son bien importantes. O sea, es una enfermedad corta en el tiempo, si uno piensa que es una historia de poco más de 30 años desde el primer caso, en la cual se ha avanzado muchísimo en conocimientos y también en tratamiento. Entonces, en este momento nos centrábamos siempre y nos seguimos concentrando mucho en lo que es la prevención, en la prevención primaria, porque como tú decís, es una enfermedad absolutamente prevenible, es un virus y se transmite, y sabemos cómo, sexualmente mayormente, o por ejemplo, por compartir el uso de materiales en la punción entre usuarios de drogas, pero eso es una vía que en el país casi se ha terminado. Y por último, la transmisión vertical, que también en el país prácticamente estamos en lo que se llama la fase de eliminación. Pero además ahora tenemos otro contexto, y que es una enfermedad crónica. Entonces, realmente, bueno, también se promueve mucho el diagnóstico precoz, como en toda enfermedad crónica. Cuanto uno hace antes el diagnóstico, mejora la calidad de vida de las personas, y ni que hablar la expectativa de vida, que en este momento es prácticamente la misma que las personas sin VIH. ¿Cuántas personas portan el VIH en Uruguay? Bueno, tenemos dos situaciones. Uno es cuántas personas tienen VIH, es una estimación, porque las personas que todavía no se han diagnosticado están en un pool allí al cual hay que llegar a través del diagnóstico. Se estima que hay entre 15 y 16.000 personas con VIH, de las cuales, cerrando el 2015, estarían unos 13.000 diagnósticos. O sea que habría un porcentaje de personas que están sin diagnosticar, que es de un 25% aproximadamente. ¿Y eso a nivel internacional cómo es en cuanto a los guarismos? Es más o menos, está compartido. Quizás Uruguay en el tema de diagnóstico está un poquito mejor en la región. De todas maneras, en este momento se han asumido algunos compromisos para tratar de finalizar con la epidemia, y uno de ellos es que diagnosticar al 90% de las personas que tienen VIH. O sea, si nosotros estimamos que estamos en un 75%, quiere decir que tenemos que llegar a ese 90%. ¿Y cómo se hace? Y bueno, este es bien interesante, porque lo que se ha venido haciendo en los últimos años es normalizando el diagnóstico, o sea, llevando la prueba a algo mucho más sencillo. De hecho, ustedes saben que por 5 años consecutivos venimos haciendo en el Día Nacional del VIH el Día de la Prueba, que la idea es sensibilizar y que la gente pueda acceder a la prueba rápida en muchos lugares, en muchísimos lugares y en todo el país. Pero además ahora hay una obligatoriedad de que todos los servicios de salud tengan pruebas rápidas, por ejemplo, y que la oferta de la prueba sea algo mucho más normal. O sea, si yo voy a una consulta, un control ginecológico, que el ginecólogo me ofrezca hacerme la prueba, me diga, bueno, ¿qué te parece si te hacemos la prueba de VIH? O en cualquier tipo de control. A mí siempre me llama la atención, quizás alguien que esté del otro lado y sea un conocedor del ámbito de la salud, puede decir, bueno, mire lo que está preguntando. Pero, por ejemplo, siempre me llamó la atención que uno, si se va a hacer el carnet de salud, no le hacen el control del VIH, cuando en realidad le sacan sangre. No sería algo demasiado difícil poder hacer con el carnet de salud, que todos los trabajadores nos tenemos que hacer periódicamente, hacer el control de VIH. Sí. Sí, es verdad, eso se pregunta y mucha gente, está bueno aclararlo, no se hace en el carnet de salud, y hay normativas internacionales que prohíben que la prueba de VIH esté vinculada a algún tipo de examen laboral, que sea para ingresar al trabajo. Esto tiene una razón, y es que ojalá vaya cambiando, pero bueno, la verdad que muchas veces eso ha sido un motivo para exclusión de la persona que tiene VIH para ingresar a un trabajo. Entonces ahora ustedes deben haber oído hablar que en los últimos tiempos se está reviendo, reevaluando la función del carnet de salud, que el carnet de salud tiene que ser realmente un control de salud, y allí sí se puede ofrecer la prueba de VIH.
tuviste que yo siempre hablo de oferta. En realidad, cuando se hace a una persona una prueba de VIH, debería estar explicitado en la consulta y la persona tiene que saber que se le va a hacer la prueba. Y esto tiene que ver con las connotaciones que tiene el VIH, el tema de la discriminación y demás, y el impacto que a veces causa en la persona. Está bueno decirle a la persona, te vamos a hacer la prueba de VIH si tú estás de acuerdo, porque eso genera también un espacio de intercambio y de poder que la persona se saque dudas y poder hacer intervenciones de prevención. Claro, igual de todas maneras, más allá del tema de discriminación, que es atendible, por cierto, hay algo que no es menos cierto. Y usted hablaba, hay un 75% de casos diagnosticados, pero hay un 25% que todavía no están diagnosticados. Y en ese sentido, a ver, no es tan así, pero cualquiera podría ser portador y no darse cuenta. Sí, cualquiera puede ser portador y no darse cuenta, pero no se resuelve con un carnet de salud, porque precisamente lo veníamos hablando antes. Si bien cualquier persona puede tener VIH, es verdad que casi un 60% de los nuevos diagnósticos proceden del subsector público, por ejemplo, y no necesariamente esas personas son las que acceden a un trabajo. Entonces, de verdad que lo que hay que hacer es facilitar en todos los ámbitos y cuidarnos mucho, porque acá sí que la sociedad civil es muy enfática, el PIT-CNT lo ha recordado varias veces, la importancia de que no esté ligado a un trabajo, porque todavía, lamentablemente, tenemos muchísimas denuncias que no salen públicas, pero que llevan a procesos que se judicializan por personas que son excluidas del trabajo o no entran a trabajar o la sacan del trabajo o la cambian de trabajo cuando se enteran en el trabajo que es portadora de VIH, ¿no? Y en esto siempre es importante insistir, para alguien que trabaja con una persona portadora de VIH, en realidad no hay ningún riesgo. No existen los riesgos. El riesgo acá, la transmisión es sexual, básicamente sexual, y como dije antes, las personas que se inyectan drogas y comparten el material, porque además ni siquiera, por ejemplo, el riesgo de un accidente laboral en alguien que trabaja en salud, pincharse con una aguja en el medio laboral, lleva un riesgo mínimo al punto tal que si esa aguja hace más de 10 minutos que está al aire libre, por más que tenga sangre, ya el virus no es viable al aire libre, el virus vive cuando está dentro del cuerpo. Entonces, ni siquiera, digo, como que las posibilidades de transmisión por otras vías no existe, digo, tomar mate, compartir el mate, abrazarse, besar a una persona, ninguna de esas contacto diario que uno puede tener con una persona con VIH implica un riesgo. Y no nos olvidemos también de lo que es la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, en el parto o en la lactancia. Y como decía antes, nosotros estamos muy bien, pero realmente porque han mejorado mucho los controles del embarazo. La prueba de VIH se hace 3 veces en el embarazo y si la mujer está embarazada, tomando el tratamiento antirretroviral, el niño nace sano. Entonces eso hace que en un país donde tenemos muy buen control a ese nivel, las tasas nos sitúan, estamos aspirando a llegar a lo que se llama la eliminación de la transmisión. También en el caso del acto sexual con una persona portadora de VIH, si hay control, si se cuidan las dos personas, no hay transmisión tampoco. El preservativo. Esto es importante insistir para sí, que el que está del otro lado pueda tener la máxima información posible y sobre todo se asuma que esto es algo natural que todos podemos evitar. Claro. De hecho, la mayoría de las personas con VIH que tienen pareja lo que se llama cero discordante. Uno es positivo y el otro es negativo. Y en realidad el relacionamiento, bueno, las precauciones ¿cuáles son? Usar preservativo durante las relaciones sexuales, tomar la medicación. Ahora ya es muy conocido que la medicación, así como pasa en la mujer embarazada, hace que el riesgo de transmisión entre personas sea mínimo, entonces también es una aliada en la prevención. Entonces, realmente, la transmisión sexual también uno tiene que pensar, no es 100%, claro, me puede tocar, pero en realidad también hay otras infecciones que son mucho más transmisibles. Una hepatitis B es mucho más transmisible, un HPV es muchísimas veces más transmisible. Y acá tenemos una herramienta, que ya sabemos cuál es la forma de transmisión y ya sabemos cuál es la forma de prevención. O sea que realmente, como te decía, las parejas actuales, muchas son cero discordantes. Hay cerca de 1000 casos nuevos detectados en el año 2014. Sí, 980 y algo, sí. ¿Y eso por qué se da?
¿Por qué sigue habiendo con todo Porque esto? ojalá que se diagnostiquemos a todos, porque como decíamos al principio, si nosotros estimamos que todavía tenemos un 25% más de personas que no están diagnosticadas, la verdad que lo que queremos es que se diagnostiquen todas las personas. Eso es lo primero. De hecho, se viene haciendo mucho esfuerzo y pareciera que eso está siendo exitoso. Las personas, además, por suerte, una cosa que muestra que estamos llegando antes, es que ya los diagnósticos en etapa SIDA van bajando. O sea, uno puede... a ver, la infección se adquiere y podés pasar 5, 7, 8 años sin ningún síntoma. Si allí no te hiciste un examen, no te enteras que tienes VIH. Entonces, lo que nos pasaba muchas veces, hasta hace unos años, es que la mayoría de las personas se enteraban de su diagnóstico cuando ya estaban en la etapa SIDA. Y allí tuviste 8 años una persona con una infección que si siguió manteniendo relaciones sexuales sin preservativo, hubo transmisión, no está controlada. Lo que ahora tenemos es un escenario en el cual se está haciendo mucho esfuerzo, el testeo rápido, el testeo en muchas circunstancias, el primer nivel de atención, las jornadas, hacen que las personas tengan más accesibilidad al diagnóstico. Eso aumenta el número de diagnósticos, pero se están diagnosticando antes. Hace unos años atrás, y no tantos, te digo, por ejemplo, hay un estudio en el Uruguay del año 2007-2008 que mostraba que casi el 50% de las personas se diagnosticaban en ese estadio SIDA, en etapa avanzada. Y en este momento... Que ahí ya es mucho más complejo el tratamiento. Es más complejo el tratamiento, pero además, como te decía, hubieron muchos años donde esa persona vivió con una infección en la cual desconocía, no se cuidó, hubo transmisión. Y ahora esa cifra se sitúa alrededor de un 20%. Eso quiere decir que solamente, ojalá fuera cero, un 20% de las personas se están diagnosticando en una etapa avanzada o una etapa SIDA, de la cual igual se sale, porque con el tratamiento actual ya no es irreversible. Pero de todas maneras, esa persona tuvo muchos años con probabilidad de transmitirla. Y hay una buena noticia, por lo menos en cuanto a la adquisición de los medicamentos a nivel regional. Hay un acuerdo para comprar todos los países, explíqueme si es todos los países del continente, pero lo cierto es que hay una disminución de costos bastante importante y sobre todo que a partir de enero, corríjame también si me equivoco, va a haber un mejor fármaco para que accedan las personas portadoras. Ahí está. Realmente... A ver, nosotros tenemos acceso a casi todos los fármacos. En este momento hay unos 23 o 24 fármacos vigentes, o sea, que han sido aprobados y que están vigentes. El país tiene de esos fármacos en este momento en uso unos 20, o sea que hay 3 o 4 fármacos que están en la última línea, que si bien están, creo que hay 1 o 2 que no han llegado todavía no están accesibles, ¿no? Que son además para la población con VIH que tiene lo que se llama, ya tiene fallo, o sea que empezó hace muchos años con su tratamiento inicial, en otra época, el virus se hizo resistente y ahora está necesitando acceder a fármacos que son más potentes, lo que llaman los fármacos de rescate. Esos fármacos son fármacos de alto costo y realmente, si bien en el país están, por ejemplo en el subsector público, se le compra a los usuarios, se lo compra si el paciente lo necesita, pero al no estar incluidos en lo que se llama el FTM, que es el Vademecum, en el privado no se accedía. Entonces, tiene que ver obviamente con los costos y el país, bueno, hace un tiempo viene haciendo estas tratativas para poder hacer estas compras conjuntas. Eso disminuye los costos y además la cobertura inicialmente va a ser a través del Fondo Nacional de Recursos, o sea, toda la población uruguaya que lo necesite va a poder acceder. ¿Incluso del sector privado? Sí, incluso del sector privado, que era la brecha, allí era donde se producía. ¿Y eso cuándo va a estar a disposición de...? Bueno, el primero parece que va a estar disponible, según lo que tengo de información, es a enero, o sea, ya están firmados los acuerdos, bueno, falta la parte de importación y demás, pero entiendo que en enero ya va a estar disponible el primero. Hay un par más que seguramente estarán entrando en el año que viene. ¿Y cuál es el universo de portadores o de personas enfermas que necesitan ese medicamento? Es bien interesante, porque tú sabes, la mayoría de las personas ingresan, obviamente, con un plan básico que está disponible en todos lados, y te estoy hablando que más del 80% de las personas en Uruguay están con el primer plan, con ese plan que es sencillo, muy potente, con pocas pastillas. Después hay algunas personas que están en lo que llaman la segunda línea, y estos en general son fármacos que entran en la tercera línea, ya cuando hay... Y eso es menos del 5%, es alrededor de un 3% de los pacientes que están en tratamiento. El número no es demasiado alto,
pero en la carga de costo implica casi un 20% del costo del tratamiento. O sea, es muy caro para pocos pacientes, pero bueno, obviamente generar condiciones para que haya un acceso igualitario y que haya equidad y el que lo necesite pueda acceder, aunque sean pocos, ¿no? Para los que tenemos algo así como 30 y algo, el tema del SIDA marcó la adolescencia, fue quizás cuando explotó el tema de la información de la enfermedad, de entrar a tomar conciencia. Yo la asocio mucho también al tema del cólera. Más o menos eran contemporáneos las campañas que había de concientización en cuanto al cólera y en cuanto al SIDA. ¿Sigue existiendo esas campañas de concientización, sobre todo las generaciones más chicas? ¿Hay que insistir mucho en el tema de la educación? ¿Se está haciendo? ¿Cómo se hace? Claro, o sea, pasó de ser algo muy mediatizado, como lo fue el ébola hace un año atrás, a incorporarse más en las currículas de estudio. O sea, ya un chico ahora escuchó hablar en la escuela, en el liceo. Ya se habla de enfermedades de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual, se habla del preservativo, un niño sabe lo que es un preservativo. Y yo, que tengo más que tú, que son más de 40, te puedo asegurar que no existía, no se hablaba del preservativo, es que o sea, de 40 para arriba... Hay como un corte generacional. Hay un corte generacional. Donde, insisto, lo que tenemos 30 y poco, claro, fuimos los primeros que empezamos a recibir esas campañas de información. Para las generaciones anteriores no existían porque la enfermedad para no las estaba. anteriores no existía. Y tú lo ves reflejado en los nuevos diagnósticos. Cuando vos pensás quiénes son las personas que se infectan más en Uruguay, el promedio de edad es de 38 años. Y se extiende, el pico mayor está entre los 35 y los 45 años. Y aún hay personas que se infectan con más de 70 y 75 años. Ni que hablar que a partir de los 45 para arriba el uso de preservativo no está incorporado en nuestra conducta, o sea, como algo normal, como algo normalizado. Y de allí para abajo, bueno, como tú decís, claramente quienes traen 30, los que tienen 20, y los niños ahora hablar de preservativos es algo como súper común. O sea que en ese punto se ha avanzado bastante. Y es como normal que pase esto, ¿no? Aparece una enfermedad, produce un boom, hay mucha mediatización, se habla mucho y luego, cuando se empieza a conocer cómo se transmite, se empieza a incluir en lo que es, digamos, cuando se enseña todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Yo qué sé, me tengo que cepillar los dientes varias veces al día, el preservativo forma parte de nuestra salud si queremos estar bien. Y como decía hoy, además no es solo por el VIH, o sea, el VIH es como lo más visible, y lo que trajo un gran impacto, pero son muchas cosas, la sífilis, el HPV, el virus de la hepatitis B, la gonorrea, son muchas las ITS. ¿Y qué universo de las personas portadoras de VIH o que padecen SIDA terminan muriendo a causa de la enfermedad, del virus? En este momento no debería morir nadie con SIDA. Eso es un concepto importantísimo. Realmente, como te decía hoy, si se diagnostica temprano no llega al SIDA, y si se diagnostica en la etapa SIDA y la persona toma el tratamiento y adhiere, no deberían morir por SIDA. Sin embargo, todavía hay una mortalidad por SIDA que en Uruguay se sitúa en aproximadamente 5 por 100.000, que en números absolutos es unas 150, 170 personas por año. O sea, igual 170 personas por año mueren de SIDA en Uruguay. Todavía mueren de SIDA. Cuando uno va a estudiar las causas de por qué, hay dos tipos. Una son personas que tenían su diagnóstico hace muchos años, pero que decidieron o no tienen, la verdad que quizás las condiciones de vulnerabilidad que tienen, contextos sociales muy excluidos, consumo, hacen que esas personas no estén vinculadas al sistema de salud. O sea, cuando llegan, ya llegan en una etapa realmente lo que llamamos, o mal llamado, terminal, porque debería ser reversible, pero no adhieren a los tratamientos. Deciden no tomar los tratamientos. Y otras son aquellas que pasaron desapercibidas en sus 8 años de VIH o 10 años, y cuando se hacen el diagnóstico ya es en una etapa SIDA. Esas personas, en realidad, la mayoría con el tratamiento puede revertir el estado, pero bueno, a veces es un estado tan grave que es irreversible. Eso no debería pasar, digamos. Cuando uno habla de muertes en personas con VIH, en este momento en los países más desarrollados, las personas se mueren por otras enfermedades, complicaciones cardiovasculares, que tienen que ver a veces con la medicación, que tiene sus efectos a largo plazo, el cáncer de hígado en las personas que tienen hepatitis C, por ejemplo,
cualquier otra enfermedad, pero no por el SIDA. Doctora Susana Cabrera, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Muy Bueno, interesante, por cierto. muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá. La pausa y enseguida seguimos con muchas más noticias.